formas en que el Estado genera ingresos. Uno de ellos es honrando el pago de los impuestos. Ya está con nosotros don Publio de Gracia, director general de ingresos de este país. Publio, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Me escuchas ahora sí? Ahora Buenos sí. días, profesor, Flor, Gonzalo y a todos los amigos de Panamá en Directo. Siempre un gusto estar con ustedes y como usted dice, profesor, necesitamos recaudar ingresos y eso lo hacemos cumpliendo nuestras obligaciones tributarias para evitar lo que necesariamente tuvimos que hacer en la pandemia, que es pedir deuda, que al final terminan pagando nuestras futuras generaciones. Una pregunta puntual. Ya estamos en septiembre de 2022. ¿Y cómo se han comportado esos ingresos por la ruta de los impuestos con respecto al 2021? En el punto de los impuestos, la recaudación directa, los impuestos directos y los tributarios se ha comportado de manera muy positiva. Creo que ahora mismo estamos de alguna manera tabla en la parte de ingresos en comparación con el presupuesto. En comparación contra el año 2021 tenemos casi un crecimiento de un 20-25%, pero estamos viendo otros impuestos, los indirectos y los no tributarios, que estamos viendo una situación sí que no estamos llegando al presupuesto. En general, los ingresos corrientes tenemos un déficit de 6.5% en comparación al presupuesto, pero en comparación contra el año 2021 tenemos un superávit aproximadamente de un 21%. Estamos detectando que en los últimos meses principalmente se ha visto afectada la recaudación tributaria y probablemente asociada por las situaciones sociales, también del impacto de la guerra de Ucrania, que está afectando de alguna manera el índice de consumo. Principalmente observamos en los impuestos indirectos, es lo que llamamos el impuesto ITBMS, que vemos que vemos un negativo importante, aproximadamente entre un 12 y un 15% en comparación al presupuesto, lo que nos afecta al final la recaudación en general de los ingresos corrientes, que como le dije, profesor, está ahora mismo preliminarmente de los ingresos de agosto, menos 6.5%. Pero la tendencia a la recuperación. Sí, la tendencia a la recuperación, profesor. Si comparamos contra el año 2021, hay una evidente recuperación, como le dije, aproximadamente de un 21%. En comparación al año pasado tenemos un superávit, pero no tenemos que olvidarnos que el presupuesto 2022 es un presupuesto bastante optimista que elaboramos el año pasado, donde obviamente no se tenía contemplada la guerra de Ucrania, que definitivamente está impactando a todas nuestras poblaciones, y también la situación del mes pasado, donde producto de los cierres de calle tuvimos una situación también donde los panameños, por ejemplo, se evidencia en la recaudación de ITBMS, se nos cayó de una manera importante. Yo debo entender, Publio, que uno de los principales motores de ingresos del Estado panameño es uno de los, no digo que es el único, el cobro directo del ITBMS, que es el impuesto de consumo, fundamentalmente, ¿no? ¿Es así? Correcto. Es así, y se lo pongo de manera sencilla. El impuesto más importante que recauda la República de Panamá es el impuesto sobre la renta. Segundo, el ITBMS, el 7%. Y tercero, vendría a ser la recaudación producto de los ingresos del Canal de Panamá. Así que el impuesto sobre la renta que se recauda regularmente, según lo que establece el Código Fiscal, en marzo, tuvimos un récord este año de recaudación de impuestos sobre la renta, pero estamos viendo hay red flags, por llamarlo así, o banderas rojas en el tema del consumo. Estamos haciendo estrategias, estamos haciendo fiscalizaciones digitales y profesor, también le aprovecho para dar un poquito no quiero que se entienda un jalón de oreja, pero estamos detectando, y eso es gracias a la tecnología que estamos utilizando de datos que estamos implementando en la DGI, tanto de información del ITAX como otros cruces de información. Estamos detectando que, por ejemplo, una serie de restaurantes, ferreterías, hoteles, sector logístico, retail, no está cumpliendo con el ITBMS. Ya hemos hecho un cruce o hemos hecho un experimento, un plan piloto con una serie de restaurantes, que uno se queda sorprendido. Oye, no puede ser que estos restaurantes me retengan el 7% y no lo estén informando a la Dirección General de Ingresos y menos pagando. Tuvimos reuniones con ellos, les presentamos su caso y les advertimos
que si no cumplen con sus obligaciones, no solamente estaban incumpliendo con las obligaciones tributarias, sino que también podían caer en posible defraudación fiscal. Así que estamos haciendo una serie de planes pilotos en diferentes fiscalizaciones, y eso es lo que quiero llamar a la conciencia de las personas que están obligadas a retener y pagar el ITBMS. Pero Que Julio, eso es robarle a la gente si no lo entregan a la Dirección General de Ingresos. Julio, ayer yo veía unos noticieros de Chile, de televisión, y daban la noticia de que el Banco Central va a aumentar los intereses y llega a dos dígitos, 10, creo que de 10.75, suben a 10.75 los intereses. Ellos tienen un sistema de Banco Central, yo he entendido acá los expertos que acá no opera eso de Banco Central, listo. Pero oigo a algunos expertos decir, bueno, pero es que acá en Panamá lo que hay, y lo de allá en Chile es para tratar de bajarle la velocidad a la inflación, según lo que escuchaba de las entrevistas que hacía. Decía, pero otros expertos acá en Panamá dicen que acá hay que fomentar el consumo. Me imagino que es porque aumentan los ingresos, se aumenta el consumo por la ruta del 7%. ¿Es así? Claro, profesor, definitivamente el tema del consumo es importante, producto de los precios, la inflación, fenómenos sociales. Muchas personas están de alguna manera aguantando o dejando de consumir ciertas actividades de ocio, salir al restaurante, comprar algún tipo de zapato que generan 7%. Nunca olvidemos, profesor Flor y amigos oyentes, que Panamá es el país o uno de los países donde menor el porcentaje del ITBMS, en otros países el IVA es mucho más reducido. Y también del ICBMS no se paga por servicio de luz. Por ejemplo, el caso de España, que recientemente usted pudo haber leído de que rebajaron el IVA a la electricidad. Imagínense que aquí en Panamá no se paga el 7% por el consumo de energía. Uno va a un supermercado en otros países y se cobra también el IVA, o a las farmacias. En Panamá, obviamente, según nuestro código fiscal, están exonerados del el cobro del 7%. Por lo tanto, Panamá tiene esos beneficios, por llamarlo así, y quizás cuando los expertos internacionales vienen a revisar el fenómeno panameño de la baja o hay una erosión fiscal producto de esos incentivos o exoneraciones, no se entiende cómo Panamá funciona. Entonces, lo importante de Panamá, y esa es la ventaja que también tiene nuestro país, que los ingresos no solamente vienen desde el punto de vista de la recaudación tributaria, sino que vienen de otros ingresos, y ahí entra el Canal de Panamá, el tema de la minería, Dios mediante, también va a entrar un poquito más fuerte luego de los acuerdos con el presidente y la empresa minera. En fin, esto está en evolución y tenemos un fenómeno que a veces no es entendido por otros países, y cuando los expertos internacionales vienen y sacan conclusiones, ahí entramos en el debate correspondiente de explicar cuál es nuestro modelo económico, nuestro modelo tributario, que al final es poco entendido a nivel internacional. Me quedé pensando. Sin embargo, Flor, un segundito nada más. Sin embargo, un día el director de la DGI, don Publio de Gracia, lo escuché hablar o mandar un mensaje con el tema de la utilización de estos monederos bancarios. Obviamente el más robusto, el más fuerte en Panamá es el YAPI, que es el del Banco General, sin demérito de las otras monederos de los otros bancos que también funcionan. Y yo al principio decía, pero ¿qué hace Publio metiéndose ahora con el YAPI? Ahora, ¿por qué no va a hacer la vida de cuadrito con el YAPI? Y le voy a decir cuándo lo entendí, lo que usted quiso decir, y me gustaría que desarrollara un poco más al respecto. Un buen día estoy por el interior y entro a un restaurante con la señora Lorena, y lo primero que me encuentro cuando entro es un gran rótulo, apenas tú entrabas así, un gran rótulo dice, pague por YAPI, número tal y tal. Y yo le digo, mira, esto con la señora Lorena es contadora. Entonces, bueno, eso es a lo que se refiere el director de la DGI. Si tú le pagas por YAPI, no pasa por caja. Y no pasa por caja como tú registras el impuesto que tienes que pagar. Aunque no se paga comida, no se paga impuesto por comida, pero igual sí tiene que pagar otro impuesto. Creo que los restaurantes pagan un impuesto por consumo de licor, aunque no consuman licor. Vainas de esas. Pero si tú lo mandas por el YAPI, ¿cómo lo cobras? ¿Cómo el Estado lo cobra? Es eso lo que Y se profesor, refiere. correcto, y no solamente en un restaurante, una fonda o un restaurante que venda chicha, limonada y no venda bebidas alcohólicas, no le cobran el 7%, pero sí tiene que declarar renta. Y cómo él evidencia esos ingresos y cómo lo declara a través de la factura.
Entonces tenemos quizás un tema de cultura, porque muchas personas piensan que si yo no cobro el 7% no tengo que entregar factura. No, sí tienes que entregar factura de todas maneras. Tienes que documentarlo. Y a la pregunta, profesor, usted lo ha dicho muy claramente. Creo que probablemente no lo desarrollé de una manera... me faltó un poquito de comunicación en esa parte y ahí me cayeron en Twitter, pero eso es parte de la democracia y es bonito el debate. Y cuando uno se mete en esto, uno sabe que la cocina es caliente, ¿no? Sí. Entonces, lo que usted acaba de explicar es así. Pero Y aunque hemos tenido una conversación, eh, la explicación, y hemos tenido conversaciones con el Banco General gracias al tweet, y le quiero agradecer al Banco General, hemos explicado, estamos desarrollando iniciativas muy interesantes porque también ellos no quieren que su banco o cualquier otro banco sea utilizado a través de estas nuevas modalidades para hacer algo ilícito o algo ilegal. Por lo tanto, el resumen es, si uno va al restaurante del interior o aquí en Panamá, hay un rótulo con la propaganda de este monedero digital. ¿Y qué pasa? Yo puedo pagar a través de esa transferencia. Yo estoy pagando en efectivo, o sea, no le estoy pagando en cash, pero estoy haciendo una transferencia con mi efectivo a través de mi cuenta de débito. Por lo tanto, cuenta de ahorro, cuenta personal, corriente, lo que sea, el negocio me tiene que generar la factura. ¿Qué está pasando o es que hemos detectado? Es que, y no quiero decir que lo estén haciendo por querer hacerlo, pero principalmente microempresarios que tienen tienen una obligación tributaria. A veces me dicen, oye, estoy comenzando, ¿por qué tengo que pagar impuestos? Tenemos que hacerlo. Todos tenemos que cumplir nuestras obligaciones tributarias, pero obviamente de acuerdo a la justicia tributaria y a los ingresos correspondientes. Pero hay que cumplir con la documentación. Ese negocio, profesor, que usted dice, estaba regularmente obviando. se congeló. ¿Se congeló? ¿Se congeló? Quedó obviado. Obviado quedó. Quedó Julio obviado con el internet. Pero usted sabe cómo se resuelve eso que menciona usted, profesor, con la factura electrónica. Pero la implementación de la factura electrónica ha sido un completo caos. Volví, aquí estoy. Ahí está, ahora sí. Hay ¿Qué que le quité, estaba debe ser que obviando? a la gente obvia el pago, o sea, no pide la factura, porque rápida, lo que al final no tenemos esa cultura ni de entregarla ni de pedirla. ¿Qué debe ayudar? La factura electrónica, eso debería desaparecer porque inmediatamente uno genera la factura y se va por correo electrónico o se queda capturado inmediatamente en el sistema, por lo tanto, nosotros vamos a tener esa información. Pero también hay una realidad, profesor. Si usted va a consumir un producto en un lugar que después usted necesita la factura, por ejemplo, usted fue al restaurante y usted tenía una reunión con algún tipo de, alguna persona que va a venderle el producto, algún producto de usted, o va a ofrecer algún tipo de servicio, usted puede utilizar, seguro la señora Lorena le ha explicado, que es cuando usted va a ese restaurante, usted puede pedir porque usted está trabajando y eso se deduce de su declaración de renta. Por lo tanto, también es un tema de cultura y eso es lo que estamos tratando de crear también en esta dirección, porque no podemos solamente avanzar en tecnología, fiscalizar, sino también necesitamos que el contribuyente sepa exigir sus derechos y también recordar cuáles son sus obligaciones. El consumidor es clave. Claro, Sí, definitivamente. pero Publio, ahí hay una realidad y lo conversábamos con una abogada tributaria la semana pasada. La implementación y el desarrollo de la factura electrónica es muy importante y es un paso gigante que ha dado Panamá en ese aspecto. Pero usted y yo sabemos que la implementación de dicha factura electrónica ha sido un completo caos. Falta de información. Y se lo digo, se lo digo con conocimiento de causa. Falta de información. Partiendo de ese hecho, falta de información. Y número dos, no hay mucha oferta, señor Publio. No hay mucha oferta en cuanto al PAC. Cuando uno empieza a ver las empresas que están autorizadas por la DGI para la implementación de la factura electrónica, son 7 u 8 empresas. Todas trabajan casi con el mismo sistema. Un sistema que de alguna u otra forma arroja algunos problemas y algunos errores que todavía están avanzando en tratar de enmendar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que aquel contribuyente que quiere pagar sus impuestos no tenga tantas barreras a la hora de la implementación de la factura electrónica? Por ejemplo, tu RUC, Gonzalo, es del año 2000. ¿De qué año es? ¿De qué año, 2016, 2017.
Gonzalo no está obligado a utilizar factura electrónica por ahora. O sea, él puede mantener su equipo fiscal. Por eso hemos sido muy, no crear un caos, como lo acabas de decir, sino más bien que aquel que quiere pasar a factura electrónica lo pueda hacer debidamente ilustrado, informado y que esté preparado. Si no, mantenerse con los equipos fiscales. Nosotros no hemos eliminado los equipos fiscales, hemos obligado, según la ley, a todos los RUC a partir del 2022 a que su única opción sí es factura electrónica. Pero de ahí hacia atrás pueden seguir utilizando la factura, la máquina fiscal. Eso debe ir en evolución. Probablemente el próximo gobierno va a tener que ir cerrando ya ese tema. Pero también tenemos el facturado gratuito, que también necesita mejorarse. No olvidemos que todo esto sigue siendo, por decir así, 1.0. Estamos en versión beta, por llamarlo así, para acompañar al contribuyente. Y a la fecha, si no me equivoco, ayer firmé 4 nuevos packs. Creo que ya tenemos 12 o 14 empresas. Y que la idea de esto es que más empresas puedan dar ofertas o haya ofertas de PAC. También sabemos y estamos en esa, y nos llega información y agradecemos la información que nos puedan llegar de los temas de los precios. Porque también de alguna manera, aunque nosotros no podamos incidir en los precios, de alguna manera también podemos hacer algún tipo de revisión, si hay algún tipo de abuso, etcétera, etcétera. Pero a la fecha, si no me equivoco, creo que hay 12 o 14 ya proveedores autorizados calificados para que puedan ofrecer. Pero igual, los equipos fiscales que tienen que introducir el dispositivo de transmisión, que eso sí es obligación del equipo fiscal, puede seguir utilizándolo sin ningún tipo de problema. Lo que sí va a entrar, y estamos en ese proceso poco a poco, de obligar a utilizar la factura electrónica a partir del 30 de octubre de este año, todos los proveedores del Estado sí tienen que tener factura electrónica. ¿Por qué? Porque de alguna manera que el mismo sistema vaya avanzando, pero necesitábamos algunos hitos para que las personas pudiesen considerar e irse hacia la factura electrónica, que como tú sabes, Gonzalo, que tienes mucha relación con Colombia, es un fenómeno a nivel global de la trazabilidad de las transacciones, que garantiza no solamente la recaudación tributaria, sino también, de alguna manera, ayuda también a los contribuyentes, a las empresas a tener un mejor sistema contable, a una mejor trazabilidad de sus negocios, en fin, pero valoro tu crítica, creo que tenemos pendiente también conversar de ese tema que tú me escribiste, me pediste una idea y ver qué te está pasando. Por ejemplo, tu caso es muy importante, tú como emprendedor y que estás avanzando en tu negocio, ver de qué manera podemos acompañarlos también y que no sea traumático el proceso de factura electrónica. Publio, te quería preguntar, ¿qué más va a pasar con esos posibles negocios que incurrieron en defraudación fiscal? Además de que tienen que pagar lo recaudado, ¿qué más va a pasar con ellos? Lo tuiteé y compartí una entrevista recientemente en La Estrella de Panamá. Aproximadamente 21 millones de balboas ya están denunciados en el Ministerio Público. El Ministerio Público en las próximas semanas va a llevar el primer caso a audiencia, lo cual es un hecho histórico en la República de Panamá de avanzar en una investigación penal, un posible caso de evasión fiscal y posible declaración de defraudación fiscal de un contribuyente aquí en la República de Panamá. En investigaciones hay aproximadamente 177 millones de balboas que se encuentran investigadas, don Dulce, actualmente dentro de aproximadamente 127 casos de posible evasión fiscal. 177 millones de dólares. Es bastante dinero. Por eso cuando hablamos del tema de la corrupción, hablamos de otros temas de transparencia, nunca debemos dejar también de lado que la defraudación fiscal, la evasión fiscal, le roba dinero a los panameños y panameñas. ¿Qué va a pasar, Flor? Como te lo acabo de explicar, 3 casos ya están en el Ministerio Público, ya está en una competencia ahora mismo el Ministerio Público de determinar del punto de vista penal si hubo o no evasión y obviamente el punto de vista administrativo asegurarse el cumplimiento tributario. 127 casos se encuentran actualmente en investigación en la Dirección General de Ingresos, que posteriormente va a pasar al Tribunal Administrativo Tributario para asegurar el proceso y llevarlo ante el Ministerio Público, siempre y cuando estas investigaciones por caso pasen de $300,000. ¿Qué pasa con las menos de $300,000? También se consideran defraudadores en caso tal de encontrarse la evidencia para declararlo de esa manera, pero no entrarían a la investigación penal, sino que solamente tendrían que cumplir con la sanción administrativa. A ver, Publio, rápidamente, profesor, porque hay un tema que hemos tocado acá
al profesor no le gusta, a Flor tampoco, pero yo creo que es necesario, que es el tema de una reforma tributaria. Yo soy creyente de que Panamá necesita una reforma tributaria para que dejemos de depender tanto de créditos, de deuda para pagar deuda. Lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo en Colombia, en donde se van a aplicar reformas tributarias que, mal o bien, van a generar más ingresos a la nación. Y cuando hablamos de reforma tributaria, el profesor siempre me dice, no, pero es que la gente va a pagar más ITBMS no, yo no estoy hablando del ITBMS porque eso es una pincelada. Y una reforma tributaria no tiene que ver obligatoriamente con un incremento del ITBMS. Incluso no puede estar dentro de la reforma tributaria. Pero la reforma tributaria, usted puede pensar como nación, a ver, yo le voy a cobrar más impuestos a las empresas que contaminen más. Yo voy a subir los impuestos de las bebidas azucaradas y las bebidas con alto sodio. La pregunta es, y yo siempre cada vez que lo veo, le hago la misma. Panamá, con los números que tiene hoy en día, con esa deuda subiendo y creciendo, ¿necesita una reforma tributaria o es algo que le tocará al siguiente gobierno? O sea, lo primero partí del hecho de que tener deuda no es malo. Todos los países tienen deuda, todos nosotros tenemos deuda. Decirte que un país puede sostenerse o puede avanzar o tener crecimientos o hacer inversiones solamente con la recaudación, ni los Estados Unidos ni China, por llamarlos así, te lo pongo de esa manera. Este gobierno, lo que hemos detectado, y no es un tema improvisado, sino a través, por ejemplo, de un diagnóstico que hicimos al inicio de nuestra administración, lo primero que tenía que hacer era, o es todavía, tener una mejor administración tributaria moderna, con trazabilidades, con sistemas de recolección de datos, fortalecimiento de unidades o secciones como el caso de defraudación fiscal, entre otras, y en eso nos encontramos en el plan de modernización que estamos trabajando con el BID. Eso es parte del legado que vamos a dejar. Adicional y paralelamente con eso, tenemos que, y estamos revisando, como lo mencioné en la mesa del diálogo, Panamá tiene un sinnúmero de beneficios, exoneraciones, increíble. O sea, la erosión fiscal de la República de Panamá es allí donde tenemos que trabajar. En Panamá, muchas personas que deberían pagar impuestos no lo están haciendo, y es porque la ley les da ese beneficio. Eso tenemos que revisarlo. No podemos seguir sosteniendo a través de beneficios algunas actividades por 20, 30, 40 años. No se puede. Entonces, ese es otro tema que también debemos, Dios mediante, dejar revisado, también atender el tema de economía digital. Si tú me preguntas, Gonzalo, y lo ha hecho el presidente Cortizo, nosotros no tenemos pensado hasta la fecha, y eso fue lo dijo públicamente el presidente, de hacer una reforma tributaria en materia de aumento de impuestos. Eso no lo tenemos. Pero como tú bien lo dices, una reforma tributaria no significa aumentar impuestos necesariamente. Una reforma tributaria puede ser algún tipo de modificaciones para simplificar los procesos. Pero si tú me preguntas, ahora le preguntas a Publio de Gracia, de su experiencia, de cuál, si yo tengo que escribir un libro en blanco, de lo que debería ser el próximo director, la directora general de ingresos, sí Panamá debe abocarse en revisar su sistema tributario, de revisar nuevas modalidades. El tema del 15% del impuesto global no es un tema solo de Panamá, que tiene que hacer y tiene que modificar y que va a generar una reforma tributaria definitivamente. Por lo tanto, Panamá debe trabajar en revisar su sistema tributario, principalmente simplificarlo, hacerlo más fácil y entre todos revisar si hay que reducir, aumentar o no algún tipo de impuesto. Le va a quedar a la próxima administración, pero sí, le preguntas a Publio de Gracia, sí hay que entrar en una reforma tributaria, pero nuevamente te digo, no significa una reforma tributaria aumentar ingresos. Quizás sí debemos aumentar la base imponible, es decir, que ciertas actividades que no estén cumpliendo con pagar impuestos o estén exoneradas, deben pagar los impuestos correspondientes. Bueno, sí, dice Melissa que se nos acabó el tiempo, pero yo quería nada más, por un lado decir que lo de la facturación esa electrónica y demás, acá en Panamá en directo está funcionando, me dice la señora Lorena. Belleza. Tengo que hablar con Gonzalo para ver qué le está pasando. Así es, así mismo es. Y de todos los clientes, nada más hay uno
Uno nada más que todavía hay que hacerle factura en papel. Todos los demás se va directamente por correo. Dice Funciona. que Muy funciona bien. perfectamente bien. Pero antes de terminar, Publio, hay un tema, a mí me parece, de justicia. El tema de si yo voy a un restaurante y yo no consumo licor, ni cerveza, ni ningún tipo de licor, ¿por qué tengo que pagar un impuesto? Casualmente es el tema de la reforma tributaria. Recuerden que esto fue realizado, si no me equivoco, en el gobierno de la presidenta Moscoso, que se aumentó, se creó el ITBMS, antes era ITBM, se cobra los servicios. En el gobierno del presidente Martinelli, si no me equivoco, fue el aumento del 5 al 7%. En esta reforma del gobierno de 1999 al año 2004, se determinó que actividades como restaurantes tenían que pagar el 7% por el servicio. Por lo tanto, ahí se agregó, y si no recuerdan, también estaban todos los restaurantes, no estaba exceptuado nada, pero hubo si no me equivoco, manifestaciones en su momento, y se tuvo que cambiar y se tuvo que limitar solamente a los restaurantes que vendían bebidas alcohólicas. Coincido con usted, profesor. Si yo voy a un restaurante donde yo simplemente voy a comerme una alita, voy a comerme una papa frita, voy a tomarme una bebida gaseosa, ¿por qué tengo que pagar un 7%? Es allí donde quizá haya una distorsión que debería revisarse. Si me pregunta a mi profesor, y sonaré mal, pero es parte de la reforma, yo creo que todos deberían pagar el 7%. En otros países, Gonzalo puede decir, por las comidas de estas de elevada grasa, etcétera, etcétera, se tiene el consumo Claro, por a ese supuesto. tipo de restaurantes, y las gaseosas también. Es un tema de salud, porque al final los fenómenos que estamos revisando, y al final uno no hace temas tributarios solamente para recaudar, sino también recaudar para poder atender temas de salud pública. El caso de las bebidas, por ejemplo, azucaradas en Panamá, el porcentaje que se cobra por el determinado azúcar va directo al oncológico, no se queda en la recaudación, no se reparte por repartir, sino va directamente un porcentaje al oncológico. Por lo tanto, esos temas, y lo hago como público, no lo hablo como una administración, ya es un tema de hacer el debate que tenemos que hacer. No tenemos que tener miedo al debate, tenemos que hablar estos temas que al final nos ayudan, porque estamos viendo que uno de los grandes problemas de salud de los panameños es producto de nuestra mala alimentación. Pero es otro debate. Otra gente dice, más libertaria, dice, oye, pero ¿por qué me vas a meter si yo quiero consumir la cantidad de bebida gaseosa que yo quiera? Porque ese es mi derecho. Entonces están los debates y posiciones ideológicas que entran también en este debate. Bueno, 8 minutos, don Publio, gracias, muchísimas gracias por darnos este tiempo, muy amable. Gracias, profesor. A ustedes también. A todos, Gonzalo, Gracias. Flor. Saludos. Chao. Bye. Chao.